Y gloria al Señor porque hoy, hace más de 2000 años atrás, sabemos que sucedió algo en Jerusalén. Y lo que sucedió fue que, aleluya, la historia cambió y la historia se dividió en un antes y en un después de Cristo. Así que en esta noche yo quiero compartir acerca de ese incidente que aconteció hace mucho tiempo, pero por amor y por misericordia de cada uno de nosotros, Dios lo entregó el Padre a Jesús como un cordero para ser sacrificado por nosotros en la cruz. Por lo tanto, quiero hablarles en esta noche acerca, y quizás algunos me pregunten, hoy estuvimos haciendo un programa especial también, pero quizás algunos me pregunten por qué podemos asociar la cruz y los últimos tiempos. Vamos a observar de una forma y de una perspectiva bíblica, escritural y profético cómo la cruz no solamente fue un acontecimiento del pasado, sino que sigue siendo la cruz el mensaje que nosotros seguimos hablando, proclamando y predicando al mundo, porque a través de la cruz, aleluya, en la cual Cristo llevó tus pecados y mis pecados, tus iniquidades y tus rebeliones, hemos sido definitivamente perdonados para siempre. Así que yo les quiero invitar a leer una serie de textos bíblicos, y en estos textos bíblicos vamos a estar viendo cómo conecta la cruz con los tiempos actuales, los tiempos que vivimos. Mira lo que nos dice en Primera de Corintios. Digo que voy a leer algunos textos, por lo tanto manténgase ahí. Si usted tiene su Biblia, marque esos textos bíblicos que voy a estar considerando. Y dice Primera de Corintios capítulo 1 verso 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Esto es un tema y un versículo que lo hemos predicado en diferentes maneras y oportunidades. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. También nos dice en la Nueva Traducción Viviente, este mismo texto, dice: el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder del mismo Dios. Gálatas capítulo 6 verso 14 nos dice: pero lejos esté de mí gloriarme, dijo el apóstol Pablo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Esto lo podemos ver en Gálatas 6:14. Leemos también Colosenses capítulo 1 y el verso 20, y dice: y por medio de reconciliar consigo todas las cosas, así los que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y también en el libro de Colosenses capítulo 2, el verso número 14, podríamos leer el verso 14 y 15, dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El verso 15 es un texto impactante y revelador. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Qué tremendo que Él en la cruz despojó del todo el poder que el enemigo tenía sobre el ser humano, y no solamente lo despojó, sino que lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuántos dicen amén a esto? El verso de Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y finalmente, el último texto que quiero leer
concerniente a esto, dice Apocalipsis 1:7, miren, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron, y todas las naciones del mundo se lamentarán por él. Así que meditemos en esta palabra, en esta noche, y que el poder y la gracia de Dios pueda ministrar a nuestra vida. Entonces es importante entender, vamos a hacer un cambio en el micrófono porque veo que este me está fallando un poco. El micrófono. Gracias. Gloria a Dios. Bueno, entonces los creyentes realmente no dependen de la circunstancia que nos rodean. Dependemos del Señor que en la cruz llevó nuestro pecado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces necesitamos entender que nuestro gozo viene de lo que realmente de parte de Él. Nuestro gozo no viene por lo que tengamos o dejemos de tener, sino por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. No importa cuál sea la circunstancia y situación, nosotros estamos creyendo lo que Él hizo por nosotros. Ahora, vamos a refrescar un poco la memoria de cada uno de ustedes, de la iglesia y de los que nos están escuchando. Cuando Cristo apareció en Israel, el pueblo judío esperaba a un Salvador fuerte, vigoroso, que desplazara por completo lo que era el poder del imperio romano y asumiera el dominio mundial para gobernar y liberar para siempre a Israel. Pero no sucedió como ellos lo habían pensado. En lugar de ello, la Biblia dice que Cristo nació en un humilde pesebre y murió en una cruz, una de las muertes peores que se podía pensar en aquella época. Ahora, ¿qué significa bíblica, proféticamente este giro sorprendente para nuestra vida, nuestro diario vivir y los últimos tiempos? ¿Por qué relacionamos la cruz con los últimos tiempos? Y lo vamos a observar y lo vamos a ver. Muchos cristianos que asisten a la iglesia, en lo profundo de su ser interior, en lo profundo de su corazón, muchas veces no creen profunda y totalmente que Dios les ama. ¿Sabe que hay mucha gente que viene a la iglesia, adora y canta y alaba al Señor, pero no están tan seguros de que realmente Dios les ama? Simplemente no lo creen. Es decir, para saber y entender que Dios nos ama, como decimos, tenemos que desarrollar nuestro nivel de fe. Y muchas veces el nivel de fe de las personas no está desarrollado de manera tal que no solamente es que no saben que Dios les ama, sino que no están dispuestos a creer que Dios le ama. Y no hay un mejor mensaje de proyección de amor y de ternura de Dios como el mensaje de la cruz. Por eso que cuando nosotros miramos el texto de Isaías, el profeta Isaías, capítulo 55, el verso número 9, podemos darnos cuenta lo que es el Dios Padre, a quien adoramos, honramos y servimos diariamente. Y mire este texto maravilloso que tiene una conexión directa con la cruz y los últimos tiempos. Y dice Isaías 55, 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea, dista mucho la manera en que nosotros pensamos a la manera que piensa Dios. Dista mucho los caminos nuestros que aparentemente trazamos con los caminos que Dios nos traza por delante. Y también nos vuelve a enfatizar a través del profeta Isaías, capítulo 46, verso número 9, diciendo: Él es Dios y no hay otro Dios, ni nada hay semejante a Él. O sea, estamos considerando que cuando leo estos textos bíblicos, medito y reflexiono en la verdad innegable que contiene estos textos bíblicos, debo de entender que Dios me ama y Dios te ama y Dios nos ama entrañablemente. Lo tenemos que saber, pero lo tenemos que creer. Ahora,
Isaías 43:10 dice: antes de él no fue formado Dios, ni lo será después de él, porque él es el Señor. O sea, aunque como decíamos el domingo que Jesucristo es el principio y el fin, cuando nos referimos a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en realidad Él es el principio donde se origina todo y Él en donde se acaba todo. Pero en realidad, en cuanto a la existencia en sí de Dios, no tiene principio, no tiene fin, porque es y será eterno para siempre. Y estas cosas acerca de los versos que hemos leído, cómo conecta el amor de Dios con lo que estamos desarrollando acerca de la cruz y del amor del Padre. Él ordena cuantas cosas existen en el mundo. Nada sucede por suceder, lo hemos muchas veces hablado, porque su poder gobierna todas las cosas. Con virtud perfecciona a los seres humanos que han creído en aquel que murió en la cruz. O sea, muchas veces el ser humano no puede ver a Dios tal como es Él, por el resplandor y la misma esencia de su gloria. Posiblemente no puede tomarlo y agarrarlo y tocarlo profundamente con sus manos, porque Él está por encima de todo eso. No puede quizás el ser humano valorar la importancia de la presencia de Dios en nuestra vida con sus sentidos naturales, con sus sentidos finitos, cuando Dios es un Dios infinito. En todo caso, lo que nos narra la Biblia es que debemos de entender lo que es la grandeza y el amor de Dios manifestado a nuestra vida. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 4 verso 24 que nuestro Dios, el Dios que adoramos, el Dios que servimos, es fuego consumidor y también es un Dios celoso. También nos dice la Biblia en el libro de Habacuc que muy limpio es Él de ojos para ver el mal. Él no puede tolerar el mal. Y horrenda cosa es caer en manos de este Dios vivo. Todos y cada uno de estos textos nos están demarcando el Dios a quien tú y yo servimos. Este es el Dios, sí, es el Dios que nos amó de tal manera que Él rompió los límites del pensamiento humano para demostrarnos que el amor de Dios excede a todo conocimiento cuando su propio Hijo, enclavado en la cruz, muere por nosotros. Ahora, ¿creemos realmente que este Dios insondable y grande, es la pregunta que formulo en esta noche, nos ama profundamente? ¿Qué usted cree? ¿Usted está seguro que Dios le ama profundamente? El texto central del mensaje, yo diríamos la síntesis del evangelio, de la buena nueva, es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Porque de tal manera Dios te ha amado que ha dado. Porque de tal manera Dios te sigue amando que Él ha demostrado su amor, que Él ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si Él nos ama, y la prueba de esto lo vemos en el Señor, aleluya, Jesucristo, concretamente en el Cordero de Dios sacrificado en la cruz. Para los judíos ciertamente es tropezadero y para los gentiles locura el mensaje del crucificado. Y tal como lo escribe el apóstol Pablo, pues me propuse en mí no saber otra cosa, sino solamente entender y conocer a Jesucristo y a este quien fue crucificado. Este es el mensaje central. Si sacamos del mensaje del evangelio la cruz, el sacrificio, la redención y la expiación, nos quedamos sin nada. Porque todo depende de nuestro Señor. ¿Por qué realmente todo depende de nuestro Señor Jesucristo crucificado? Porque Dios se revela precisamente ahí, en el sacrificio de su amado Hijo en la cruz. Y lo hace de una manera extraordinaria, de una manera sorprendente, de una manera reveladora, impactante. Y nos dice claramente que cuando nosotros conectamos la cruz con los últimos tiempos, o sea, la cruz con el sector o con la condición de la profecía, hay una relación íntima de parte de Dios que quiere revelar el Señor a través del Espíritu Santo a la iglesia.
Por eso que cuando hablamos del fin de los tiempos y la profecía bíblica, deberíamos de considerar lo siguiente. Cuando Jesús vino al mundo, los ángeles de Dios dijeron que el Señor había nacido. O sea, el haberse manifestado fue el cumplimiento de una serie de profecías del Antiguo Testamento que se estaban cumpliendo literalmente, de una manera particular. Cuando tú estudias el Nuevo Testamento, te darás cuenta claramente que el Señor utiliza una verdadera y gloriosa manifestación de poder. Y la Biblia no solamente nos dice que Él fue el cumplimiento de la profecía bíblica por muchos profetas anticipadamente hablada, sino que cuando el Señor aparece, hay algo que se le considera y se le otorga a Jesús, y se le otorga el título de Señor. Ese título de Señor en relación a Jesús es el título divino que el Padre establece colocar en la persona de Jesús. Pero también nosotros podemos ver un incidente que nos hace entender aún mayor el sentido de que Dios fue manifestado a través de su Hijo amado. Y es lo que nos dice Juan capítulo 20 verso 28. Jesús ya estaba resucitado, de eso vamos a estar hablando el día domingo. Hoy estamos hablando acerca de la cruz. Pero cuando Jesús se le apareció a sus discípulos, observemos que hay uno de los discípulos llamado Tomás que dijo: si yo no lo veo, si yo no palpo sus heridas, yo no voy a creer que Él ha resucitado. Y cuando Él estaba diciendo eso, entonces el Señor irrumpe aquel pensamiento expresamente hablado por Tomás. Y entonces cuando el Señor le dijo: Tomás, pon tu mano en mi costado y mira mis heridas en mis manos, entonces la reflexión y la palabra que Tomás logró hablar dijo esto: Señor mío y Dios mío. O sea, no solamente era el Señor, título divino que el Padre había concedido, sino que también ahora Tomás lo reconocía que era el Dios manifestado a través de la forma humanizada de Jesucristo. Yo digo que esto da por completamente, este mensaje nos aclara la idea errada, equívoca que muchos hoy están teniendo, diciendo que simplemente Jesús fue un humano y nada más, y nunca fue Dios. Y queremos decir que Él fue tanto hombre como tanto Dios. Él no perdió su divinidad, no hizo uso de ella, porque sufrió como un ser humano. Jesús es el Señor, pero también nos revela que ese Jesús que es Señor también es Dios manifestado. Es uno de los grandes misterios de la fe cristiana. Por eso que la Biblia dice que Dios fue manifestado en carne, el misterio de la piedad, visto de los ángeles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. O sea, la piedad, que es la cruz y el cordero que murió en ella y fue sacrificado, es el misterio del evangelio y de la compasión de Dios. Dios se convirtió en un hombre, en una persona llamada Jesús. Y por eso que podemos grabar en nuestra mente la realidad de 1 Timoteo capítulo 3 verso 16, donde nos habla acerca de la intensa revelación y del glorioso misterio que tiene que ver con la piedad. O sea, Dios manifestó, al convertirse en un hombre de carne y hueso, se manifestó en la persona de Jesucristo. Ese misterio que no todo el mundo lo puede entender, pero hay que creer que ese es el misterio revelado. Y cuando esto sucedió, Dios impactó todas las expectativas humanas y también las ideas que había en el propio ser humano. Ahora miremos esto. Si los profetas del antiguo pacto habían anunciado la llegada del Mesías y la llegada de Dios haciéndose humano por la persona de Jesús, ¿quién hubiera pensado que Dios se hubiera revelado en la persona de su Hijo amado en la forma que lo hizo, o vendría en la forma que lo hizo? Nadie podía tener la mínima idea de que Jesús se hubiera revelado de esta manera.
Entonces cuando nosotros celebramos cada año, finales de año, no porque sea necesariamente esa fecha, pero tenemos que reconocer que un día Jesús nació y se hizo hombre. ¿Estamos de acuerdo? Llegó a este mundo por medio de que fue concebido a través del Espíritu Santo en el vientre de María. Y nació. Ella no pertenecía a una familia conocida, a una familia marcada por quizás la fama o por quizás la posición económica. Simplemente fue una sencilla mujer que amaba a Dios y que temía a Dios en manera especial. No voy a detenerme en esto, pero sin embargo, en ese momento había clases religiosas que imperaban en los días de Jesús. Los herodianos, los fariseos, los saduceos, los escribas, son diferentes estirpes de diferentes condiciones religiosas. Simplemente nos dice la Biblia que su esposo, simplemente estoy haciendo un recordar rápido, era un carpintero, no era un escriba ni un saduceo. No era un teólogo ni un profesor de costumbres del pueblo hebreo. Sin embargo, fue también un hombre que amó y que temió a Dios. Y Jesús, diga conmigo, Jesús se hizo hombre. Por mí y por todos aquellos que crean en Él. Por eso que Dios Hijo vino al mundo. ¿En dónde nació? En un pesebre. En un lugar humilde. ¿Y dónde murió? En una cruz. En un lugar peor que el que había nacido. Porque si era un lugar humilde el pesebre, dése cuenta que siendo el Hijo de Dios murió en una cruenta cruz como un estado de maldición. Así se consideraba aquellos que morían en una cruz. Creció como un hijo y durante 30 años prácticamente no se escuchó mucho hablar de él. Pero los 30 años y en 3 años y medio de su ministerio pudo conmover toda la tierra de Palestina. ¿Hubieras tú y yo acaso haber comprendido que el Señor Dios poderoso se manifestara de la forma que se manifestó? Y muchas veces varios cristianos acusan diciendo los judíos que rechazaron a Jesús. Pero también la multitud y los humanos hoy en día siguen rechazando a Jesús, a pesar de que hace 2000 años, más de 2000 años que Él murió en la cruz. Pero piensen, cuando Cristo apareció en Israel, piensen por un momento. Cuando Cristo aparece en Israel y comienza su ministerio, el pueblo judío esperaba a un Salvador vigoroso, fuerte, que desplazara toda aquella fuerza del imperio romano y asumiera un dominio total, y él se colocara como el único rey que iba a gobernar el mundo. Sin embargo, lo que los fariseos, los escribas, saduceos, los intérpretes de la ley no entendieron para ese tiempo, lo que los profetas quizás no entendieron para ese tiempo, pero podemos observar que las profecías estaban divididas en dos advenimiento extraordinario. Primero, Jesús tenía que venir a reconciliar al hombre para con Dios según las profecías. Y segundo, cuando esto fuera logrado en el plan divino de las edades, en el propósito de Dios, entonces vendría el cumplimiento de que un día Él descendería para establecer un reino de justicia y paz por 1000 años en la tierra. Eso está a punto de suceder. Ahora, miremos qué interesante es cuando nosotros asociamos la cruz con los últimos tiempos, porque aún en el libro de Apocalipsis, exactamente el verso 1:7, nos dice que cuando el Señor descienda, dice que aquellos que lo traspasaron, dice que lo verán. Es decir, no habrá la menor duda de que el que descienda en su segunda venida visible, a la tierra, nadie tendrá la menor duda que Él es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque dice, y aquellos que lo traspasaron lo van a ver. Es más, nos dice la Biblia en Apocalipsis 4 y 5, cuando habla acerca del cordero, que dice un cordero como que recién había sido sacrificado, porque estaban las heridas que habían sido laceradas en el cuerpo del cordero. Se habla entonces
que la venida del Señor Jesús revolucionó todo lo que hubiera podido pensar sobre su aparición. Pero es algo maravilloso, poder y gloria, el pensar que si bien es cierto, Él apareció de la manera menos pensable por su propia gente, Él descenderá un día, y eso cada vez está más cercano. Él descenderá con poder y gloria de la manera menos pensante de las personas. Luego, cuando Jesús apareció público, pareciera que no hizo más que volver justamente a confundir toda la línea y la élite religiosa de ese tiempo. Nosotros tenemos que estudiar las Escrituras y podemos apreciar cada uno de estos detalles. El Señor abre el rollo del profeta Isaías en la sinagoga y comienza a leerlo, y cuando termina de leerlo, Él dijo: estas palabras se han cumplido hoy frente a ustedes. O sea, lo que salía de la boca de Jesús eran palabras de sabiduría, de gracia y de cumplimiento profético. Ahora, ¿cómo reaccionó la gente que escuchó que el Señor leyera el mensaje de Isaías, que tenía una referencia directamente a Él? ¿Cuál actitud tomaron? ¿Lo aceptaron? ¿Lo creyeron? ¿Se gozaron? ¿Dieron gracias a Dios? No. En ningún momento. En ese instante, cuando Él termina de leer el rollo del profeta Isaías, exactamente lo que nos dice en la profecía acerca de Él, y hoy dice: se ha cumplido esta palabra frente a ustedes. Es decir, te das cuenta cómo Jesús, sacrificio, cruz, resurrección y retorno de su segunda, está todo conectado una cosa con la otra. No podemos separar el poder del Cristo, aleluya, enclavado en la cruz, separarlo del Cristo triunfante de gloria viniendo en su segunda venida. Él ya sabía, evidentemente, Jesús, que su propio pueblo lo iba a rechazar. En lugar de eso, cada vez que hablaba Jesús, parecía que ofendía a los religiosos de ese tiempo. Y mira lo que dice claramente. Hay algo significativo, hay algo que nos hace pensar, hay algo que nos hace entender el plan de Dios de una manera amplia y extraordinaria. Jesús, evidentemente, en el capítulo de Lucas, capítulo 4, verso 25-27, sería notorio que podamos realzar esta parte bíblica, porque es lo que el Señor está hablando. Y dice: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días del profeta Elías. Vuelvo a reconsiderar. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días del profeta Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado el profeta Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. No termina ahí el Señor, sigue hablando. Y lo que continúa diciendo es lo siguiente: y también muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino solamente Naamán el sirio. O sea, ¿qué nos está comunicando? ¿Qué nos está hablando? ¿Qué nos está revelando aquí? Que en principio la profecía decía que el Mesías venía para Israel, pero también nos hace entender aquí que el Señor proféticamente, antes de ir a la cruz, antes de ser sacrificado como el cordero que iba a quitar el pecado no de un pueblo, no de una nación, sino el pecado de todo el mundo, tal como lo describe la Biblia, lo que podemos observar es que la viuda de Sidón era una mujer gentil, no era una mujer judía. Y Naamán el sirio era un gentil y no era un judío. O sea, ¿por qué razón Jesús en su ministerio, antes de llegar a la cruz, realzó ese milagro en la mujer que no era judía, en el hombre que no era judío, en uno que fue el Dios que trajo la provisión y el otro el Dios que hizo el milagro limpiando la lepra o la enfermedad de Naamán? Porque en ese tiempo
Los gentiles para Israel eran la escoria de la sociedad, eran algo despreciable, no pertenecían a Dios, no eran nadie los gentiles. Sin embargo, Jesús está realzando que el plan y el propósito de Él, por cuanto a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Aquí pone el ejemplo: en los días de Elías, en los días de Eliseo, hubo esto, hubo esto, hubo esto. Y realmente el Señor realza que Dios está a punto de morir en la cruz, pero no por una nación, sino por el mundo entero. Por esa razón es que necesitamos entender. Ahora, es bien cierto que Cristo mostró a su propio pueblo que ya en el pasado Dios mismo se había ocupado de dos gentiles, de una mujer y de un hombre, despreciados. Antes de las muchas viudas y de los leprosos, por supuesto, en Israel había muchos leprosos. Sin embargo, parece que con una atención de misericordia y bondad, Dios le place tocar a un leproso gentil y a dar provisión a una mujer gentil. Esto está hablando y está enseñando a los religiosos. Jesús está confrontando la realidad de esos días que estaba viviendo. Por eso que no es de extrañar, iglesia amada, que hablando humanamente, los judíos quisieran apedrear al Señor y rechazarlo por completo, ya que estaba comparando a un gentil con un judío. Pero el Señor quería mostrarnos mucho más allá de eso. Cristo escogió a 12 israelitas, 12 judíos totalmente normales, como lo eran los que luego se convirtieron en sus discípulos para llamarse luego los apóstoles. Ninguno era de la élite religiosa, eran sencillamente hombres ciudadanos del pueblo común, como lo eran los pescadores, o como lo era un publicano que cobraba los impuestos, o como lo era el resto de aquellos que rodeaban al Señor. Cuando Dios se hizo hombre en Jesucristo, prácticamente cambió todo el sistema religioso de ese tiempo, y realmente Él tuvo que enseñar que lo que Él venía a manifestar era diferente a lo que los religiosos habían pensado en su propia mente. O sea, nuestro Señor, diga conmigo, mi Señor. Recuerde que mi Señor y mi Dios. O sea, nuestro Señor y nuestro Dios manifestado en ese momento, Él mostró su poder divino, su soberanía poderosa, dejando al lado aquellos que se consideraban espiritualmente que no tenían necesidad del Señor. Por eso que Jesús llegó un momento a decir: los sanos no tienen necesidad de un médico. Los que se creen que están salvos no necesitan de un Salvador. Pero Jesús dijo: yo he venido justamente a los despreciados, a los que están quebrados, a los que están sedientos por sanidad, a los que están agobiados y piden ser salvados. Porque Él vino a buscar y a salvar todo aquello que se había perdido. Los judíos creían que estaban salvos simplemente por ser la nación de Israel. Pero Él dijo: yo he venido a buscar y a salvar todo aquello que se había perdido. Claramente, en un momento dado, María, su propia madre, pudo decir en un momento determinado, en el Lucas 1:52 dice: quitó de los tronos a los poderosos, pero ensaltó a los humildes delante de su presencia. Como el Señor Jesús mismo dijo en el Sermón del Monte, en un mensaje extraordinario. Leamos el Sermón del Monte y nos daremos cuenta cómo el Señor establece lo que es su manifestación y el propósito del reino. Y dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos, o porque de ellos es el reino de los cielos. Los que no viven en el orgullo, en la vanagloria de la vida, sino que reconocen que necesitan de la gracia, del amor y de la misericordia de Dios. Esos que son pobres, que aparentemente no tienen nada, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Él vino a anunciar buena nueva. ¿A quién? A los pobres. Libertad, ¿a quién? A los cautivos.
Vista a quién, a los ciegos. Libertad a quién, a los oprimidos. Cada uno de los que estamos aquí en esta noche y los que no están y me están escuchando, somos testigos presenciales de que sí, eso lo fue lo que el Señor hizo con cada uno de nosotros. ¿Acaso éramos dignos de ser alcanzados por su gracia y por el poder del sacrificio de la cruz? No, pero como la cruz sigue teniendo evidencias que conmovió las fuerzas de las tinieblas, todavía al hablar de la cruz y del Cristo crucificado y resucitado, seguimos diciendo que todavía el Señor sigue salvando, que todavía el Señor sigue libertando, que todavía el Señor sigue sanando, restaurando y levantando a aquellos que están caídos. Y después que este Dios se hizo hombre, de una manera consciente, de una forma clara, cuando Él se hizo y habitó entre nosotros, dice la Biblia, y habitó entre nosotros, seguimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. ¿De qué se ocupó Jesús cuando estuvo en la tierra? De los despreciados, de los pobres, de los oprimidos, de aquellos que estaban necesitando, de aquellos que necesitaban realmente un milagro de Dios en su vida. Y cuando Él ministró a aquellos que necesitaban por más de 3 años, finalmente Él terminó cargando su propia cruz. Terminó cargando el lugar donde Él iba a morir. O sea, iglesia, quiero que veamos esto. La cruz siempre proféticamente tiene una connotación y un significado profundamente espiritual. La manifestación de Dios en la persona de Jesucristo terminó en la terrible muerte en una cruz, fuera de los muros de Jerusalén, lleno de vergüenza y lleno de oprobio, aquel que vino a hacer el bien a los que necesitaban de Dios. Precisamente en esa manifestación visible, precisamente en esa realidad extraordinaria manifestada de Dios como hombre, conocemos a Dios y hasta qué punto Dios nos ama. La pregunta muchas veces que la gente nos hace y nos dice, quiero saber quién es Dios, muéstreme quién es Dios. Y algunas veces pareciera que no encontramos una palabra correcta, adecuada o satisfactoria para responder el interrogante de un ser humano. Pero la pregunta no es aquel que no conoce, aquel que está lejos, aquel que vive sin Dios, sin fe, en esperanza. La pregunta en esta noche es para cada uno de nosotros: ¿sabemos quién es Dios en nuestra vida? ¿Sabemos en verdad quién es Dios en nuestra vida? ¿Sabemos que Dios nos ama, sí o no? ¿Estamos seguros de ello? No solamente conocerlo y saberlo, sino creerlo y confesarlo. Si no entiendes quién es Dios, ni sabes hasta qué punto Dios te ama, simplemente te repaso lo que he dicho hace un momento. Te recuerdo lo que dije hace un instante. Entonces, si no sabes cómo es Dios, ni cómo te ama Dios, simplemente retrocede en tu mente a través de las páginas de la Sagrada Escritura y detente en el pesebre y detente en la cruz. Porque allí vas a comprender que Dios realmente te ama y me ama. Sí, el Dios puro, el Dios santísimo, el Dios glorioso, el Dios inaccesible para muchos, el Dios lejos para muchos, el Dios inconcebible para otros, pero se hizo accesible a ti y a mí para manifestar la bondad más grande de su expresión divina a través de la expresión humanizada de Jesucristo. La Biblia dice que Dios se humilló a sí mismo. ¿Sabe qué? Dios se humilló a sí mismo. Vino a nosotros. Dios descendió y se humilló a sí mismo y vino a nosotros. ¿A dónde estábamos nosotros? En un lugar de suciedad, de inmundicia, en un lugar de contaminación. Pero Dios se humilló a sí mismo y vino al lugar que tú y yo habitamos. Y de esa manera
se cumplió la profecía del antiguo pacto de una manera sorprendente. 300 profecías que hablaban de Jesús y de la cruz se cumplieron literalmente. Y realmente lo que dice Gálatas capítulo 4 verso 4 es que Él trajo el fin de los tiempos de una manera asombrosa. A partir de que Jesús muere en la cruz, comienza a haber una demarcación y un aceleramiento de los últimos tiempos. A partir de ese mismo instante. Y ahora nos podríamos preguntar lo siguiente: ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros en estos tiempos que vivimos? Pues tiene mucho que ver. Porque si eso no hubiera sucedido de la forma que sucedió, ni tú ni yo estaríamos aquí adorando al Señor, alabando y conociéndonos y siendo parte de una familia espiritual. Es hermoso y bueno que Dios se haya humillado a sí mismo de esta forma, porque mientras Él se humillaba, tú y yo éramos levantados. ¿Qué nos aporta a nosotros el hecho que a través de la persona de Jesús se hubiera humillado? En la cruz, diga conmigo, en la cruz sucedió algo. Algo que es realmente una buena y agradable noticia para los pobres. Algo que realmente es una buena noticia para los ciegos, tanto físicos como espiritualmente. Algo que es una buena noticia para aquellos que están cautivos y oprimidos. No es simplemente que Jesucristo murió. No es simplemente que Jesucristo murió. Tampoco fue un error en el plan de Dios, como hace 2 años atrás un líder conocido religioso, que todos, no hace falta decir el nombre, dice que Jesús al morir en la cruz fue el error más grande que había cometido Dios. No, todo lo contrario. Él no fue un error. La cruz y Jesucristo en ella muriendo no fue un error. Fue el plan de Dios a través de las edades proféticamente. Era su meta, era el propósito. Él quería morir. Él quería morir por ti y por mí. Él no murió por él, Él murió por ti y por mí. Y eso nos hace merecedores, o le hace, mejor dicho, a Él merecedores de que tú y yo seamos profundamente agradecidos. ¿Por qué? Porque Él murió por ti. Diga conmigo, Él murió por mí. No solamente que Él murió por ti y por mí, sino que en la cruz Él llevó nuestros pecados. O sea, en Jesucristo Dios se conecta con los hombres. A través de Jesucristo Dios se conecta con los hombres para llevar el pecado y la culpa humana que el hombre, por la desobediencia y el pecado, había nacido con ese estado de culpabilidad. Jesús sufrió horriblemente, más de lo que tú y yo nos podemos llegar a pensar. Yo no sé si alguno tuvo la oportunidad alguna vez de leer el libro El poder de la sangre, pero en el último capítulo, en lo último, allá al final del libro, explico que la muerte de Jesús en la cruz está comprobada aún científicamente, y explico. No sé si algunos se acuerdan o han leído eso, pero yo les aconsejo que lean eso para que vean hasta qué nivel Jesús sufrió por nosotros en la cruz. Así, en la cruz venció entonces, diga conmigo, en la cruz Jesús venció el pecado, venció al infierno, venció la muerte y venció al mismo diablo. Por eso que Juan 12:23 dice: Jesús, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Es algo que no podemos llegar a entender. ¿Cómo Jesús morir en la cruz para que tú seas glorificado? ¿Cómo relacionamos la muerte en la cruz con que el Señor sea glorificado por ese estilo de muerte? Eso es una palabra reveladora, una palabra asombrosa. Jesús mismo dijo: la hora ha llegado para que el Hijo del Hombre, refiriéndose al mismo, sea glorificado. El Señor habla de glorificación en relación a la terrible tragedia de morir en la cruz, a ese horrible crimen
que habían cometido contra él, lo llama él la glorificación del mismo. ¿Has entendido esto? Puedes llegar a comprender que la muerte de un santo perfecto, Dios hecho hombre, pero sin jamás conocer el pecado y haber desobedecido, sin conocer ni siquiera el más mínimo gen de contaminación o de mentira o de engaño, morir en la cruz, y que ahora dice: esta es mi glorificación. Sí, así lo asevera la Biblia. Así Jesús lo dijo. La crucifixión del Hijo de Dios es la glorificación del Hijo de Dios. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo podemos entenderlo? ¿Cómo algo tan terrible puede ser a la vez tan glorioso? Otra vez entramos en desarrollar el misterio de la cruz. Dios impacta toda expectativa humana de poder y de gloria. Y Él demuestra su poder y su gloria precisamente en la hora más oscura que Jesús está atravesando en la cruz. En el mayor dolor que Jesús está sintiendo en su cuerpo lacerado. El mayor sufrimiento profundo que el cuerpo humano de Jesús está padeciendo. Para Dios sería fácil. Para Dios sería mejor y más fácil exterminarnos, aplastarnos y condenarnos. Pero alabo al Señor, porque la cruz sigue estando conectada a los últimos tiempos. ¿Dónde se puede encontrar un Dios así que muera por los hombres y las mujeres pecadoras? ¿Dónde se puede encontrar un Dios de esa magnitud? Esto es verdadero poder. Es verdadera gloria. Cuando Cristo sufrió y murió, sucedió lo que no es concebible en la mente del ser humano. Él llevó sobre sí, diga conmigo, mis pecados. Lamentable que muchos no están entendiendo esto en estos tiempos actuales. Él llevó mis pecados. Pero eso no fue todo. Eso no fue todo. Jesucristo fue y es la única persona en la tierra que vivió de manera justa y sin pecado. ¿Cuántos decimos amén a esto? Él nunca fue cegado por el diablo. No se dio a las tentaciones de Satanás, ni tampoco a las tentaciones de otras personas, ni por el pecado, sino que siempre hizo lo correcto. En la cruz hay un intercambio. Diga conmigo: Jesús no muere por él, Él muere por mí. En la cruz hay un intercambio. Hasta ese punto, Dios te demuestra que te ama. Porque hizo un intercambio. El intercambio que hizo es: muere mi hijo para que tú no mueras. O sea, en la cruz Cristo nos da justicia. Toma nuestros pecados sobre sí, quitándolos de en medio en su muerte perfecta en la cruz. Y mira lo que dice 2 de Corintios. El apóstol Pablo el apóstol Pablo me gusta porque cuando hablamos del sacrificio de crucificado de la cruz, el apóstol Pablo tiene una revelación tan intensa como pocos otros habían tenido acerca de lo que representaba, significaba y tenía que ver con la cruz y el sacrificio. Pero en 2 de Corintios capítulo 5 verso 21, para entender en forma más clara y amplia todos y cada uno de nosotros, dice: al que no conoció pecado, Jesús, por nosotros, Dios lo hizo pecado. ¿Cómo usted puede llegar a unir el pensamiento humano natural con la bondad y el amor de nuestro Dios?
el que nunca había mentido ahora está sintiendo los efectos de la mentira. De tu mentira, de mi mentira. El que nunca conoció el efecto quizás de el robo o del odio, del rencor, está sintiendo los efectos. Por eso que la Biblia dice, el apóstol Pablo de una forma clara, Cristo nos da justicia, tomó nuestros pecados, los quitó de en medio, los clavó en la cruz. Entonces ahora Pablo dice, al que no conoció pecado, Jesús, Dios el Padre, lo hizo pecado. ¿Por quién? Por ti y por mí. Para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué cosa? Acabo de mencionarlo, acabo de decirlo, acabo de predicarlo. ¿Qué cosa? Para que fuésemos hechos justicia de Dios. ¿En quién? En Cristo. Por eso que tú tienes que levantarte firme, animarte a ti mismo, aunque estés quizás pasando por un periodo de prueba o de batalla. Anímate a ti mismo y di, ya nada ni nadie me puede condenar. Nada ni nadie nos puede condenar. Esta es la verdad revelada del Evangelio de la cruz en los últimos tiempos. Sigue siendo el mismo mensaje que predicó el apóstol Pablo, Pedro, Juan y tantos otros en la iglesia primitiva, en el comienzo, de acuerdo a los hechos de los apóstoles. O sea, claramente está identificable esta situación. Nadie nos puede condenar. ¿Te das cuenta? Mira a tu alrededor y es una gloria de que nadie nos puede condenar. ¿Por qué? Porque somos pecadores arrepentidos, convertidos en creyentes redimidos. Diga conmigo, pecador arrepentido, convertido en creyente redimido. Vamos, dígalo. Algunas veces cuando escucha usted la palabra y el mensaje del Señor, nos quedamos así atónitos escuchando la palabra. Pero es bueno que tú confieses lo que dice la palabra. Soy, aleluya, había sido un pecador, pero ahora soy un creyente redimido. Porque el Dios perfecto se ha unido a nosotros en el perfecto Dios hecho hombre llamado Jesucristo. La llave de este tesoro que tú y yo tenemos ahora por medio de aquel que murió en nuestro lugar en la cruz, tenemos un tesoro extraordinario llamada la perfección de nuestra fe. ¿Estás escuchando? Tienes que animarte a escuchar las enseñanzas que estamos dando aquí en la casa, que se está dando, es fortaleciendo la fe en tiempo de turbulencia. ¿Por qué? Porque la única manera de que nuestra fe sea perfeccionada es a saber y entender que tenemos un tesoro. El tesoro de lo que Jesús hizo por nosotros, no de lo que nosotros hemos hecho por Él. Solamente Cristo es nuestra garantía. Diga conmigo, Cristo es mi garantía. Así la vergüenza de la cruz para muchos, así el desprecio de la cruz para muchos, se convierte para nosotros en la gloria misma de Dios. Ahora entendemos por qué Jesús dijo, aleluya, que mediante la cruz Él iba a ser glorificado. ¿Por qué? Porque Él iba a colocar su propia gloria en nuestra vida. Y su Hijo, Él mismo, iba a ser glorificado en la manera expresa en que nosotros le adoramos y le alabamos. Es tremendo lo que dice la palabra. Dice, mire este texto en Apocalipsis 5:9, dice, porque Jesucristo ahora con su santa y preciosa sangre nos ha hecho linaje, nos ha hecho pueblo santo, nos ha hecho una nación para el nuevo reino celestial de nuestro Dios, reyes y sacerdotes. Dios, el poderoso León de Israel, ha vencido por todos como cordero inmolado en la cruz. Iglesia, tienes que tener en los tiempos últimos que estamos viviendo, tienes que tener una revelación latente, en una visión plasmada en tu espíritu de que eres el cordero que venció, pero el cordero que inmolado y se entregó por ti para que tú no tengas muerte sino vida. Él anuló, diga conmigo, Él anuló, Él canceló el acta de mis decretos
que había contraria contra todos y cada uno de nosotros, que nos era contraria, y los quitó, dice, la quitó de en medio, la clavó en la cruz y despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuánto creemos a eso? ¿Estás seguro de eso? ¿Estás seguro de eso? Cuando a mí me predicaron una vez siendo niño eso, y entendí ese principio y entendí ese misterio profundo, aleluya, en mí había y hay y sigue habiendo una profunda alegría y gozo. El diablo no tiene nada más en su mano que pueda utilizar contra ti ni contra mí. Hemos sido perdonados. El castigo de nuestros pecados, ¿qué pasó? El castigo de nuestros pecados, diga conmigo, ha sido pagado. La aparente derrota en la cruz de Dios en la persona de Jesús fue nuestra victoria absoluta. Esto significa que así que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. Jesucristo nos liberta de nuestros pecados, de nuestra culpa, rompe todas nuestras ataduras, quita toda nuestra carga, nos da, aleluya, una capacidad diferente, quita toda mala conciencia de todo lo que el enemigo ha quitado y nos da una mente renovada en el conocimiento de la faz de Jesucristo. Esta es la buena nueva, iglesia. Somos limpios por la sangre derramada en la cruz, y podemos tú y yo comenzar una vida nueva, una vida para Dios, que nos tiene que dar gozo, alegría y regocijo. Y regocijo, diga conmigo, regocijo. Una vida con el Dios que nos hace extremadamente felices. Porque nuestra felicidad no está de lo que tenemos, sino de lo que, aleluya, vamos a recibir en eternidad. Cuando Jesús estuvo en la tierra, como he dicho hace un instante, curó, sanó enfermos, expulsó demonios, incluso hizo todo tipo de milagro de provisión. Pero lo más que Jesús hizo en su ministerio, recuerde esto, y ahí voy terminando. Pero lo que más Jesús hizo en su ministerio, a veces alguien me responde, ¿qué es lo que más hizo Jesús en su ministerio? Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, lo habla de una forma clara. ¿Qué es lo que más Jesús hizo en su ministerio? ¿Se da cuenta por qué tenemos que estudiar la Biblia y por qué tenemos que leer los evangelios? Lo que más Jesús hizo en su ministerio fue perdonar pecados. No hay nada más hermoso ni más grande que poder estar sin pecado frente a un Dios altísimo. Y esto es posible cuando tenemos la fe en Jesucristo. ¿Te acuerdas tú de aquella persona que le trajeron el paralítico que no podía caminar? ¿Te acuerdas de ese incidente? Que lo bajaron por el techo para que sus amigos, pensando que el Señor lo iba a sanar. ¿Te acuerdas? Trajeron a ese hombre sin poder caminar, y antes de que el Señor le sanara, Él le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Si él venía a Jesús y los amigos lo trajeron para que él lo sanara, no para que le perdonara sus pecados. Pero el problema es que Jesús sabía muy bien que la causa reincidente de muchas condiciones físicas son producidas por la condición del pecado del ser humano. Entonces, primero resolvamos el problema número uno. ¿Cuál es el problema número uno que ha tenido, tiene y seguirá teniendo el mundo? El pecado.
Cuando el pecado es resuelto, entonces viene la intervención de Dios para hacer todo lo que Él quisiera hacer. Entonces el Señor consideró esto, que era mucho más importante, primero perdonar el pecado y luego sanarle. Y después, como una señal pública del perdón de pecado, Jesús hizo al paralítico que caminara y se pusiera sobre sus pies y saliera caminando. Eso es lo que la cruz proclama. En los últimos tiempos puede deshacerte de muchas ataduras mortales. Puede liberarte de cuantas cosas para siempre. Puede recibir una conciencia libre y una vida plena y satisfactoria. Pero lo más grande es que el Señor perdone todo pecado. ¿Mediante qué? Mediante la fe en Jesucristo, quien en la cruz tomó todos nuestros pecados y le quitó jurisdicción legal al diablo. El poder que él tenía sobre ti ya no lo tiene. Somos libres. Somos libres. Somos libres. Somos libres. Así que ponte de pies en este momento y atrévete a creer que todavía el Señor sigue siendo el mismo. Muchos creyentes todavía siguen luchando con ataduras, con pasiones de su pasado, con sus pecados. Pero la vida de la fe cristiana es una lucha, una batalla continua. Pero aquel que se convierte en cristiano y conoce la verdad de la cruz y de aquel que murió, aleluya, tiene una perspectiva poderosa, una perspectiva de victoria, de triunfo. Y entonces finalmente el Señor te dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tome su cruz y sígame. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que en este momento recuerda claramente que tiene que ver la cruz con el fin de los tiempos o con la vida de nuestro Señor. Mucho. Porque hay algo maravilloso que nos da luz en ese verso 7 del capítulo 1 de Apocalipsis. Y cuando Él descienda, los que los traspasaron, los que lo hirieron, los que hicieron parte de su sacrificio, lo verán y reconocerán que Él es el Señor. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Él sorprendió a aquellos que los tiempos que lo estaban esperando, Él vino, pero vino de una forma muy diferente a lo que ellos los esperaban. También hoy en día esto se volverá a repetir en los últimos tiempos. La gente no entenderá, pero Él vendrá de la manera que menos lo esperen o de la manera que menos piensen. Porque esta es la palabra del Señor. Y su palabra nos dice: así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y así como son mis pensamientos más que vuestros pensamientos, porque yo soy Dios. Ora al Señor y dile: Señor, gracias por el sacrificio perfecto de la cruz. Gracias por el sacrificio perfecto de la cruz. Gracias porque todavía aquellos que no son salvos pueden alcanzar salvación. Porque aquellos que no te conocen pueden alcanzar la experiencia del perdón. Porque aquellos que divagan en sombras de muerte y de oscuridad todavía pueden, Señor, venir y escapar de todas estas cosas. Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Quiero que hables con Dios por un momento. Medita en el poder de la cruz y en los últimos tiempos en la que estamos siendo conducidos. La Biblia establece que aquellos que rechazan al Dios viviente a través de Jesús se perderán en la larga espera de Dios. Pero aquellos que confiaron en el poder de aquel que murió en la cruz,
a través de los tiempos van a ser salvos. Porque Él desea seguir salvando y no condenando. Él desea antes del juicio ejercer misericordia. Y por ello deberíamos de orar, para que su amor y su misericordia sea manifestado en millones de seres humanos que no conocen al Señor. Antes que las puertas se cierren, antes que el final de la gracia llegue a su etapa total. En este momento dile: Señor, te doy gracias porque has venido a redimirme. Gracias, Señor, porque me has redimido de mi condición, del pecado que me agobiaba. Gracias, Señor, porque soy libre. Y en esta noche yo quiero agradecerte profundamente por haberme amado como me amas. Ayúdame no solamente a saber que tú me amas, sino a creer que sí, en verdad tú me amas. Que tu mano está extendida sobre mí en este día y siempre. Yo recibo, Señor, el poder de tu gracia, el poder de tu autoridad, porque todo lo haces nuevo y hermoso. Porque seré parte de la eternidad contigo, y donde tú estás también estaremos nosotros. Él vino a buscar lo débil. Él no vino a buscar los nobles, los poderosos, sino que Él vino a buscar lo necio del mundo, lo débil del mundo, lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo. Él quiere lo que no es para hacer lo que sí debe ser. Quiere mostrar su poder en nuestra debilidad, tal como lo mostró en la cruz. Dale gracias a Él. Iglesia, quiero que por un momento le dé gracias. Quiero que le dé gracias, porque en nosotros se cumplió la palabra que Él avergonzó lo sabio de este mundo, avergonzó lo fuerte de este mundo, a fin de escoger lo vil, lo menospreciado, lo bajo, lo despreciado, para que podamos entender el plan de Dios a través de las edades. La cruz solo proclama la verdad del amor del Padre. Deja que el Espíritu Santo hable en lo profundo de tu corazón. Deja que Él ministre en lo profundo de tu ser interior. Porque Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Esto es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Y podemos decir claramente: Maranata, ven Señor, o ven Señor nuestro. Recibe toda gloria, recibe toda alabanza, recibe toda expresión, Señor, de adoración. Señor, continúa hablándonos a través de esta palabra revelada. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Muéstranos cada día
la revelación de aquel que murió en la cruz, pero no quedó inerte, porque luego dentro de unos días después sucedió lo que el Padre había determinado que debería de suceder. Glorifícate, Señor. Glorifícate. Glorifícate. Si estás débil, dile: Señor, tú eres la fortaleza de mi vida. Si estás desanimado, dile: Señor, tú eres el que me da ánimo en medio de la batalla, en medio de la prueba, en medio de las circunstancias, en medio de situaciones que algunas veces no puedo llegar a entender y a comprender en su totalidad. Pero Señor, tú eres el que levanta mi cabeza. Tú eres el que me corona de favores y de misericordia. Sí, Señor. Porque tus pensamientos y tus caminos son más altos que los de las personas. Solo tú eres la máxima expresión de amor. Y cuando estamos rodeados por tu amor, entendemos la inmensidad de aquello que nos protege, nos cubre y nos guarda. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pon tu mano ahí en tu frente, o pon tu mano ahí en tu corazón y dile: Señor, ayúdame a entender lo que muchos no entienden, a discernir lo que muchos no disciernen, a comprender, Señor, que el mensaje de la cruz en los últimos tiempos tiene que seguir siendo predicado, tiene que seguir siendo anunciado, tiene que seguir siendo proclamado, porque toda activación de promesa, de eternidad y de vida abundante en Dios, parte desde el poder del sacrificio de la cruz. Yo recibo esa palabra. Dilo: yo recibo esta palabra. Yo recibo la palabra tuya y la pongo por obra. En el nombre de Jesús de Nazaret, quiero honrarte, quiero adorarte, te quiero glorificar a ti en esta noche. Quiero reconocer que tú eres Dios, redimido y perdonado. Sí, Señor, como pecador me he arrepentido y tú me has convertido en un creyente redimido por medio de la sangre derramada en la cruz. Señor, gracias. No necesariamente tiene que ser un día al año, sino que todos los días de nuestro día recordamos la grandeza de tu amor y de tu misericordia. Recordamos, Señor, lo que tú hiciste por nosotros una vez y para siempre. Perfecto. Sí, Señor, perfecto. Una vez y para siempre. En el nombre de Jesús, te adoramos y te glorificamos y te damos la gloria. Sana al que está enfermo, libera al que está oprimido. Señor, fortalece al que está débil, anima a aquel que está desanimado, levanta a aquel que está caído. Y reprendemos todo espíritu, toda obra demoníaca en el nombre de Jesús. Sana toda enfermedad, toda dolencia sea quitada, toda enfermedad y todo oprobio sea arrancado en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque tú, Señor, exhibiste triunfantemente en la cruz a las potestades, principados, y exhibiste públicamente toda obra de las tinieblas y triunfaste sobre ellas en forma victoriosa y en forma plena. En el nombre de Jesús, gracias, porque solamente tú has podido decir: consumado es. Fue consumado todo en la muerte de la cruz, en la muerte del Cordero de Dios sacrificado en la cruz. Todo fue consumado. Todo fue consumado. El pecado llegó a su fin. La derrota del diablo fue proclamada. Y está en la noche que decimos: gracias, Jesús, en ti para tu gloria y honra. Amén, amén,
Amén. Amén. De un fuerte aplauso al Rey de Gloria.